Efesios 6, 6 y 7. No sirviendo al ojo como los que quieren agradar a los hombres, sino como siervos de Cristo de corazón. Como siervos de Cristo de corazón. Haciendo la voluntad de Dios. Servid de buena voluntad, como al Señor, y no a los hombres, sabiendo que el bien que cada uno haga, ese recibirá del Señor, sea siervo o sea libre. El tema de esta mañana con vosotros es: la fe en Cristo nos lleva y nos impulsa al servicio de su reino. Decimos y enseñamos a través de los sermones y los estudios bíblicos que nuestro amor sincero a Dios lo demostramos al entregar las ofrendas y los diezmos. Es una de las maneras. De igual manera, decimos que mediante nuestra entrega al servicio, a su reino y a su plan de salvación, pues mostramos que le amamos de corazón, cuando disponemos en nuestro corazón servirle a Él, por medio de los tiempos que dedicamos a nuestros hermanos y los tiempos que dedicamos también a nuestro prójimo. La Biblia nos dice que no hay mayor amor que aquel que entrega su vida por los demás. Bien, pues de nosotros se debe esperar que mostremos nuestro mayor amor a Dios, sirviéndole dentro y fuera de su pueblo. Tú dices que amas a Dios y que eres un discípulo suyo. Entonces, muéstralo no solo con palabras, hazlo mediante las obras, para que haciendo esas obras, dice Efesios, otros las vean y glorifiquen a Dios. Los miembros de las iglesias de Jesucristo están fundamentalmente para servir al reino de Dios en la tierra. La principal razón de ser, de haber nacido de nuevo, y de nuestra presencia como discípulos suyos, la mayor razón es para servir dentro de su reino y fuera de él. El anuncio a las personas que nos rodean es fundamental, para que así demos un servicio al reino hasta la segunda venida de Cristo, si estamos aquí. Las iglesias locales, con sus líderes y miembros, servimos al reino fundando nuevas iglesias. ¿Lo entiendes? Además, llevando a cada nuevo convertido a la madurez en la fe. Efesios 4, 12. Para que se conviertan en personas que colaboran con el reino en su expansión. Dando testimonio de Jesucristo y de la palabra de Dios, haciendo obras para que los que se beneficien den gloria a Dios. Estamos pues aquí para dar a conocer el Evangelio. Esto debe estar ahí en la cima. Estamos aquí para dar a conocer al Evangelio en la tierra, porque en el cielo no lo vamos a hacer. Entonces, cada persona tiene la obligación de dar a conocer los valores del reino aquí, los cuales ayudan a la paz, la convivencia respetuosa con el prójimo,
y coopera con Dios la persona para sembrar en los corazones la necesidad de la justicia, la verdad, la paz y el perdón. Ahora, vamos a entrar después de esta introducción en la materia que es la Escritura. Es nuestro libro de instrucciones. Vale. La palabra de Dios nos muestra el camino, la razón y motivación y entrega para servir a Dios en su reino. Es la palabra de Dios. Esto es. Génesis 39, 4. Así halló José gracias a sus ojos, a los de Potifar, y lo servía. Lo hizo mayordomo de su casa y entregó en su poder todo lo que tenía. Esto es un ejemplo de una relación humana, pero que habla también para nosotros. En el caso de José, el cual estaba en condiciones de un esclavo, se puede ver que las circunstancias de nuestra vida pueden ser buenas o no. En el caso de este, lo que importa es tener claro si amamos a Dios. José tenía claro eso. Y si deseamos que Él nos use en su propósito. José tenía esas cosas. En Éxodo 23, 25, pero serviréis a Jehová vuestro Dios, y Él bendecirá tu pan y tu agua. ¿Qué promesa tan poderosa le da Dios a Israel? Serviréis a Jehová. ¿Y qué hará Él? Bendecirá tu pan y tu agua. Antes de que tomemos la decisión de servir a Dios, su pueblo debía demostrar a Dios que ellos verdaderamente estaban dispuestos a escuchar su voz y seguir su consejo. El pueblo de Dios que obedece es el que Él acepta. Toma nota de esto, es importantísimo. El pueblo de Dios que obedece es el que Él acepta. Esto es muy importante. La promesa de Dios se aplica a nosotros sus hijos. Sirve a Dios y a sus propósitos y te irá bien. Sírvele y serán prosperados tus caminos y todo lo que necesitas. En Números 8:11, entonces presentará a Aarón a los levitas delante de Jehová como ofrenda. Ay, qué bonito es esto. De los hijos de Israel y servirán. ¡Wow! El liderazgo de las iglesias del Señor hace la función de supervisar. El liderazgo supervisa. Examina. Hace la función de comprobar y reconocer a aquellos que van mostrando una vida y actitud de servicio y de entrega a la causa del reino. El liderazgo tiene estas funciones, entre otras. Luego, la congregación también participa. La congregación también participa. Libro de los Hechos. Luego, la congregación también participa en conocerlos y en reconocerlos. Ahí participáis todos. Conocerlos, a quienes sirven, y reconocerlos. La congregación también. No solamente el liderazgo conoce y reconoce, la congregación, la asamblea, tiene que conocer al que sirve y tiene que llegar a dar el paso de reconocerlo. ¿Bien? Esto es importantísimo. Bueno, pasamos al Salmo 102. Servid a Jehová con alegría. Qué petición de Dios. Que lo hagamos con alegría. Y dice, venid ante su presencia con regocijo. Es el tiempo de alabanza, el tiempo de adoración, el tiempo de comunión con Él.
Servir con alegría. Y luego esta otra parte, con regocijo en su presencia. Al igual que ese texto que nos invita, hay un texto en la Escritura, que nos invita a ofrendar, no por obligación, sino con alegría, ¿no? ¿Es así? ¿Lo reconocemos ese texto? Y tampoco no por necesidad. No, como hay aquí una necesidad, pues yo voy a dar algo, ¿no? No por necesidad. Eso no tiene que ser la motivación, sino de corazón. Bueno, pues al igual que en eso se nos pide que así sea nuestro corazón, el Señor nos llama a participar en el servicio de su reino, haciéndolo con alegría, con gozo. Nunca porque no queda otro remedio. Y nunca porque como aquí nadie responde, pues alguien tiene que hacerlo, ¿no? Esa no tiene que ser la motivación. O le sirves porque le amas, o no lo hagas. Te estás perjudicando, no estás haciendo bien. Tengámoslo en cuenta. Salmo 101, 6. Mis ojos pondré. Esto también para mí es poderoso. Mis ojos pondré en los fieles de la tierra. ¿En quién pone Dios los ojos? En los fieles. No por congregarse ya es un fiel. En Israel había muchos que se congregaban en el templo y llevaban sacrificios y ofrendas. Sí, lo sabía. Pero Dios solo ponía los ojos en los fieles. Y en la iglesia hoy también es así. Dios pone los ojos en los fieles, hombres y mujeres fieles en las congregaciones. No confundamos. Y dice que pondré mis ojos sobre los fieles de la tierra, no los que están allá arriba ya. De la tierra, para que estén conmigo. ¿Estamos aquí y ya estamos con Él? Sí, porque la Escritura dice que Él está dentro de nosotros. Entonces, Él pone los ojos sobre ti, sobre mí, si eres fiel, y estás con Él y Él contigo, aquí, no allí, aquí. Dice el texto, sobre la tierra. Conmigo, dice, el que ande en el camino de la perfección, este me servirá. Aunque a veces creemos que pensamos que pasamos desapercibido para Dios, a veces podemos pensar eso, que pasamos desapercibido para Dios y que Él no se da cuenta de que nos estamos haciendo el loco o el sueco. La realidad para Dios es muy diferente. Él ve a cada uno de sus hijos. Él pone sus ojos en aquellos que le muestran a Él que son fieles. Le muestran a Él que son fieles. No que le muestran a la congregación que son fieles, que eso también tenemos que hacerlo, pero que le muestran a Él. Así tiene que ser. Le muestran a Él que somos fieles. Y es maravilloso pensar y sentir que Él desea que estemos con Él. Sin embargo, toma precauciones, Dios toma precauciones. Además, Dios no puede ser burlado. Y nosotros somos tan tontos que a veces hasta lo intentamos. Pero Dios no puede ser burlado. Y observa si vamos por el camino de la perfección. No es que ya seamos perfectos y entonces te reconoce fiel. No, que estás en el camino. Porque se puede ser un creyente y está fuera del camino, con un pie dentro y otro fuera. No está en el camino, pero el que aún no siendo perfecto está en el camino, a Dios le agradas tú estando en ese camino. Esto es importante, porque alguien puede decir, no, yo como no me siento todavía tan digno, no me siento tan perfecto, no me siento tan santo, pues quizás más adelante le sirvo. Ahora yo me miro a mí mismo y no es así. Tú no eres perfecto, ninguno de aquí somos perfectos. Pero si tienes un corazón de que tú estás en el camino de que Dios me haga perfecto cada vez más, tú eres válido para Dios. A ti Dios te considera válido.
cuenta contigo. Mateo 10:40. Entonces Jesús le dijo, vete, Satanás, porque escrito está, al Señor tu Dios adorará y solo a Él servirás. Aquí hay mucho que aprender del Señor. Jesús vivió la experiencia, la cual vino a ser un modelo de respuesta para nosotros. Si vivimos un ataque parecido, bueno, claramente, Satanás no va a venir a ofrecerte a ti ni a ninguno de nosotros los reinos de este mundo. En eso, humildad, ¿vale? Pero sí vamos a tener ataques grandes. ¿Cuál fue la respuesta del Señor? ¿Cuál fue la respuesta del Señor? Jesús puso el enfoque de su respuesta en el concepto adoración. Porque Él le dice a Satanás, ¿qué le dice? ¿Hemos leído? Jesús le dice, vete, Satanás, porque escrito está, al Señor tu Dios adorarás. Y después de darle esa respuesta de adorar, dice, y solo a Él servirás. Si tú estás sirviendo pero no adoras a Dios, no es correcto tu forma y mi forma de actuar. No será correcta ni poderosa tu forma de responderle a Satanás cuando viene a darte un cate, cuando viene a darte una fuerte. Tú le dices, Satanás, ¿sabes a quién adoro yo? Al Señor. Y entonces, ¿sabes a quién esperas tú que yo voy a adorar, a servir? Pues al que adoro. Satanás tiene que huir, no con una depresión, sino con una locura que lo mata. ¿Bien? Entonces, tengamos esto en cuenta. Ninguno puede servir a dos señores porque odiará al uno y amará al otro, o estimará al uno y menospreciará al otro. No podéis servir a Dios y a las riquezas. Este es uno de esos textos con los que, creo yo, que nos atrevemos a pensar que las cosas o las relaciones entre el dinero y la entrega a Dios no debe ser tan radical. Yo creo que nos atrevemos a pensar así. No, hombre, no está para ser tan radical. Servir a Dios y el tema del dinero. Es que eso es muy radical. Por eso digo que este es un texto en el cual nos atrevemos a poner en cuestión lo que Dios ha dicho, lo que Jesús ha dicho. Es que estaba él, su pensamiento era tan radical que estaba descompensado, que estaba desequilibrado. No. Pero Dios es quien conoce a fondo el corazón de las personas. A Él no le son suficientes las buenas intenciones, los buenos sentimientos, los cuales a veces son solo emociones pasajeras. No, yo daré a Dios, y la gente lo dice. No, si a mí me tocara la lotería, el 50% por lo menos se lo doy a Dios. Cállate, que tú no harías nada de eso. Entonces hay emociones. Por eso él dice, o sirves a Dios o sirves a Mamón. Y Mamón, sabemos lo que significa. O sirves a Dios o sirves a Mamón. Ah, qué radical es Jesús. Qué radical. Cuando él declara que no se puede servir a dos señores, está declarando a sus hijos cuál es la auténtica realidad. Este consejo o declaración de Dios no es para los inconversos, los gentiles o los avaros judíos que estaban escuchándolo. Era para aquellos que estuvieran dispuestos a ser sus discípulos. Les dice a ellos, ¿me estáis siguiendo?
Pero no podéis servir a dos, a uno. Y si no lo hacéis, estáis sirviendo a Mamón, o vuestro corazón está dividido. Y él quería poner en sus discípulos las cosas bien en su sitio. Bien en su sitio. Mateo 20, 27. Y el que quiera ser el primero entre vosotros, será vuestro siervo. Como el Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino para servir y dar su vida en rescate de todos, o de muchos, de todos. En la esfera de la Iglesia, ¿vale? Digamos, en el ambiente eclesial, hay ciertos peligros que debemos evitar. Entre nosotros, en la comunidad, hay ciertos peligros que debemos poner atención y evitar. Los discípulos de Jesús no tardaron mucho tiempo. Él estuvo con ellos 3 años, solamente, en mostrar intereses mundanos entre ellos. Y a ese peligro me refiero yo dentro de la comunidad de nosotros. Podemos manifestar intereses mundanos en nuestro trato y en nuestro manejo de las razones por las cuales servimos al Señor. Por eso digo, ojo, ojo para nosotros, en mostrar eso. El tema fue sobre el deseo de ocupar puestos relevantes y de autoridad entre los que componían el grupo. Algunos de vosotros lleváis muchos años en la iglesia del Señor y habéis visto que esto se ha dado y se da. Gente que recibe responsabilidades, se agarra al sillón y ni con agua caliente lo levantamos del sillón. No lo echamos de ahí para siempre. Han querido que eso es suyo. Entonces ese peligro no se ha ido de la iglesia. Ya se manifestó con los discípulos y no se ha ido. Eso es un peligro que hay que tener en cuenta. Nosotros en cualquier congregación somos mucho más de 12, ¿no? Allí nada más que eran 12. Pero podemos caer en el mismo tipo de tentación. Jesús no les permitió, y a nosotros tampoco, aunque a veces el liderazgo, y yo estoy dentro de él, pero a veces el liderazgo sí lo permite. Que el liderazgo, que evalúan su nivel de autoridad fuera de otro principio, que no fuera el de servir, el de ser un servidor de los demás. O nos parecemos a Jesús en el servicio, o terminamos apoderándonos del servicio, como si fuera nuestro. Él dijo, yo no he venido a hacerme el jefe aquí, yo he venido a servir. Entonces tenemos que parecernos a Él, porque o nos parecemos a Él en el servicio, o terminamos apoderándonos del servicio. Como si fuera nuestro, y a quien nos parecemos, ¿a quién será a quien nos parecemos? A nosotros mismos, no al maestro. Esto es tremendo. Y en Mateo 25, también ellos le respondieron diciendo, Señor, ¿cuándo te vimos hambriento, sediento, forastero y desnudo, enfermo en la cárcel y no te servimos? El texto está hablando de servicio. Y entonces aquí hay un asunto. El servicio de los justos, el Señor lo valorará según el motivo por el cual lo hemos hecho. ¿Fue todo como para el Señor? Eso dice la Escritura, hacerlo todo como para el Señor. ¿Fue todo como es, todo como para el Señor lo que tú haces de servicio en la iglesia y en el mundo? Como para el Señor. ¿Es así? Estás aprobado, estás ok. Por eso Él dice, y por eso le dice a algunos en el texto, no os reconozco.
ostras, uno dice, madre mía, pero ellos incluso se sienten impactados. Pero Señor, echamos en tu nombre demonios, hicimos esto, hicimos lo otro. Dice, sí, pero ¿no lo hiciste para mí? ¿No lo hiciste para mí? Desaprobados. Ahí está el texto, dice que fueron desaprobados. Mateo 27, estaban allí muchas mujeres mirando de lejos, las cuales habían seguido a Jesús desde Galilea sirviéndolo. Mujeres sirviendo a Jesús, muchas. ¿Sí? Las mujeres que sirvieron al Señor permanecieron pendientes de Él hasta los últimos momentos de su vida. Esto es un ejemplo precioso también. Servir al Señor es una decisión que debe permanecer hasta el final de tu vida. Tú no sirves al Señor solamente por una temporada, por unos años, por un tiempo. Estas mujeres dice que estaban allí viendo que lo iban a matar, a crucificar, y ellas estaban allí, de lejos, pero ellas estaban mirando. ¿Por qué estaban mirando? Porque ellas habían amado al Señor de una forma profunda y no se separaron de Él a pesar de ver que lo iban a matar. Y nosotros muchas veces, ¿qué va? No están matando ni al pastor ni a nadie aquí, y nos piramos. ¿Sabemos lo que digo? Cuando digo nos piramos, dejamos de servir. Y no tenemos ninguna circunstancia de ese estilo. Y cogemos y nos largamos y dejamos de servir. Y estas mujeres que habían entregado mucho tiempo, de muchas maneras, sirviendo al Señor, ni siquiera ahí están mirando y viendo que aquel por quien ellas han dado tanto tiempo y amor y entrega, se lo van a cargar, lo van a matar. No se fueron, no se escondieron. Ojo con tu entrega de servicio al Señor. No es por temporadas, no es por unos años, no es al principio de tu conversión. Igual que nuestra salvación es desde que nos convertimos hasta que nos vamos con Él, nuestra salvación permanece. Pues nuestra entrega al Señor en las fuerzas, claro, porque las fuerzas van disminuyendo. Pero no, una cosa es que disminuyan y no puedas hacer la carrera tan rápido como la hacías antes, y otra cosa es que te largues y ya eres un espectador nada más dentro de la iglesia. No, Señor, no corresponde a la identidad, al carácter del cristiano, dejar esto. Servimos al Señor hasta el final de nuestra vida. Estemos más fuerte o más débil, lucho, lo que sea. ¿Sí? Vosotros sabéis cómo me he comportado entre vosotros todo el tiempo desde el primer día que llegué a Asia, sirviendo al Señor con humildad, con muchas lágrimas y muchas pruebas. Este es Pablo. Las personas creyentes que tienen un corazón de siervo irán dejando un rastro como servidores. Y Pablo dejó un rastro como servidor. Un rastro como servidores ante el resto de la comunidad. Por eso él dice, vosotros sabéis. ¿Me habéis visto? ¿Me habéis escuchado? ¿Habéis visto todo lo que he sufrido? Vosotros sabéis. Entonces, un rastro, tú y yo tenemos que dejar un rastro como servidores de Cristo en la comunidad donde nos reunimos. Hoy aquí y mañana a lo mejor en otro lado de Sevilla. Pero un rastro. Las señales pueden ser muy variadas. Unas veces se componen de actos sencillos, sin riesgos, pero otras veces son todo lo contrario, esencialmente cuando nuestro servicio para el Señor está en el ámbito de nuestra sociedad. Ahí podemos recibir bofetadas. Y él decía, ¿habéis visto cuánto he sufrido y cuánto he llorado? Porque le dieron caña. Ahora, ¿tiene nuestro servicio espíritu de humildad que Pablo menciona? ¿Nos entregamos hasta padecer con lágrimas y pruebas por hacerlo?
Salmo 27 dice que los que sembraron con lágrimas, sembrar es servir, en este caso. Es un servicio agrícola, pero si lo aplicamos espiritualmente a sembrar el Evangelio, ¿vale? El hortelano sembraba con lágrimas por una variedad de cosas. Y nosotros, los cristianos que servimos y sembramos la palabra, también nos cuestan lágrimas. También nos cuestan lágrimas. Por eso dice, los que sembraron con lágrimas, los que sirvieron con lágrimas, con regocijo regresarán. Ese es el resultado que va a tener sobre nosotros. Y Génesis, Gálatas, servíos por amor los unos a los otros. Ahora está el servicio dentro, el texto de Pablo está enfocado hacia la comunidad. Servíos por amor, ese principio no debe faltar, esa motivación no debe faltar. Sirveos los unos a los otros. Hacer sin amor es igual a hacerlo de mala gana. Hacer el servir a los hermanos sin amor es hacerlo de mala gana. Puede ser incluso con crítica a aquellos a quienes les estamos sirviendo. Mejor es que no lo hagas. La voluntad del Señor es que seamos todos, para todos y a todos. Todos, para todos, a todos. Esa es la voluntad de Dios. No te mantengas sin participar en el servicio a los hermanos. No, yo ya lo he hecho por mucho tiempo. No te mantengas en esa postura. Sigue. Recordemos que el que sirve a sus hermanos da verdadera señal de que los ama. El que sirve a sus hermanos da verdadera señal de que los ama. Eso dice la Escritura en Primera de Juan. El creyente que no sirve a sus hermanos está mostrando que es infantil, es inmaduro, es un egoísta. Y aunque sea mayor de edad, sigue siendo un niño en la fe. Efesios 2. Pues somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviéramos en ellas, para que sirviéramos. Dios lo ha preparado. Los que sirven al Señor, a los hermanos y a la sociedad, muestran un carácter propio de Dios. Cuando servimos de esta manera, mostramos un carácter propio de Él, de Dios. Nuestra hechura como hijos de Dios no consiste solo en las buenas palabras que hemos escogido de la Biblia. Si falta nuestra participación mediante el involucramiento en las obras de Dios, que Efesios dice que Él ha preparado para que andemos en ella, si falta ese involucramiento, entonces lo que estaremos mostrando será nuestra propia hechura, no la de Él. Porque la de Él es hacer las obras. Y si no las hace, estás mostrando la hechura tuya, no la quieres hacer. No quieres mojarte, no quieres implicarte. Esa es tu hechura. Pero la de Él es que la haga. Ahí estamos. Y todo lo que hagáis, hacedlo de corazón como para el Señor. Ya hemos visto esto. Y en Hebreos dice hay una cosa importante, porque Dios no es injusto para olvidar vuestras obras y el trabajo de amor que habéis mostrado hacia su nombre. Habiendo servido, ahí mete el servicio. Mostramos entonces a Dios nuestro amor, dice, habiendo servido. No solamente con buenas palabras, habiendo servido y sirviéndole aún. Hebreos 6:10. Los que sirven a Dios y a los hermanos deben saber
y deben creer que Dios es justo y no se olvidará de lo que hacen sus servidores. Si te olvidas de que Dios en su palabra ha hablado asegurándote que tus obras buenas recibirán recompensa, si te olvidas, entonces caerás o crecerá en ti el deseo de dejar de servirle. Si tú dices, no, si yo tengo un jefe que nunca reconoce nada, que nunca hago todo lo que puedo y no reconoce nunca nada. Este jefe o esta jefa, o esta esposa, o este esposo, o este hijo, si nunca reconoce más, a ti se te quitan las ganas de servirle. Y a cualquiera, se puede decir, se te quitan las ganas de echar una mano. No olvides que Dios no se olvida de lo que has hecho. Si has sido bueno, no se olvidará. El Señor nos dice que ni siquiera el que da un vaso de agua será olvidado. ¡Ay! Un vaso de agua. Ya no está hablando de que ha hecho obras de Dios. Eso es un vaso de agua. Y aún un vaso de agua será recompensado. Ese es el carácter del Dios al cual yo sirvo y al cual tú tienes que servir. Ese es el carácter de Él. Y entonces eso sí que nos tiene apasionados. Yo no quiero dejar de servir a alguien que es así. No quiero dejarle de servir. Dios es justo, Dios no es injusto. Así que, dice Hebreos 12:28, así que, recibiendo nosotros un reino inconmovible, tengamos gratitud y mediante ella, fijémonos que el escritor bíblico, ¿dónde pone el sentido de lo que está diciendo? Gratitud, en la palabra gratitud, porque luego dice, y mediante ella, se está refiriendo, en el texto se está refiriendo a la gratitud, mediante la gratitud que se siente los que amamos al Señor y servimos al Señor, mediante la gratitud, los creyentes, dice, sirvamos a Dios agradándole con temor y reverencia porque nuestro Dios es fuego consumidor. Los creyentes debemos servir a Dios porque Él nos ha salvado, nos ha perdonado los pecados, nos ha sanado de nuestras heridas emocionales y hasta físicas, nos ha dado vida eterna, que no la teníamos, y nos ha hecho parte de su familia, que no éramos de ella. Entonces, las muchas gratitudes que haya en tu corazón, no las olvides. Y en base de todo eso que Dios ha hecho por ti, sírvele. Es en base, no porque te lo pida el pastor, no porque ha escuchado un curso bíblico que dice, sírvele por todo lo que ha hecho por ti. Tenlo aquí en tu corazón. Y si lo tienes, otra vez te digo, tú querrás servirle. Porque dice, me ha perdonado, me has perdonado, me has salvado, me has dado vida eterna. Voy a estar contigo en la eternidad. Señor, el tiempo que me tengas aquí, yo quiero servirte, yo quiero servirte, yo quiero servirte. Por eso el texto dice, tengamos gratitud y mediante él sirvamos a Dios. El que no sirve a Dios en la iglesia es un desagradecido para con Dios. El que en la iglesia, después de haber recibido todo esto, no sirve a Dios es un desagradecido. Y eso no le gusta a Dios, eso está muy mal visto, Para Él tenemos -4. No aprobado, -4. Y ahora termino. ¿Cómo y dónde estás tú sirviendo? Hazte esa pregunta, esa reflexión. Y te voy a poner 8 ejemplos, nada más, de una sola línea, ¿vale? ¿Cómo y dónde estás
tú sirviendo. El creyente que ayuda en la edificación de sus hermanos, sirve. El creyente que pone en práctica los dones del Espíritu Santo le ha dado, sirve. El creyente que se ocupa en atender las necesidades físicas y espirituales de sus hermanos, sirve. El creyente que participa en dar a conocer el Evangelio a los que no lo conocen, sirve. El creyente que entrega sus diezmos y ofrendas para que la obra del Señor esté atendida y se extienda, sirve. El creyente que hace obras de caridad a los necesitados dentro y fuera de la iglesia, sirve. El creyente que dedica tiempo a la oración y a la intercesión por la iglesia, por los trabajos de la obra de Dios dentro y fuera de la iglesia y hasta en lugares en otros países, sirve. El creyente que practica la adoración a Dios de forma personal, privada y en reuniones de congregación, sirve. El creyente que se ocupa de formar a los discípulos en el Señor, sirve. Y el creyente que expresa al Señor mucho agradecimiento por todo lo que de Él ha recibido, sirve. A Dios sea la gloria.